A reading from the second letter of St. Paul to Titus. Lectura de la segunda Beloved, carta de San Pablo a you must Tito. say what's Querido hermano, with a sound habla de judgment. lo que es Make conforme a la known to sana older men a enseñanza. temperate, Di a los dignified, ancianos que sean self-controlled, sobrios, serios y que sound, piensen bien, faith, que estén love, robustos en la fe, en charity. el amor y en la Similarly, paciencia. A older las women must ancianas lo be mismo, reverent que and sean well-behaved, decentes en el not porte, que no sean slanderers, not chismosas, addicted to ni drink, se envicien teaching con el what is vino, good, so that sino you may be maestras trained en in lo everything bueno, to love de God modo and que popular inspiren pleasure. buenas ideas a Be los jóvenes, self-controlled, chaste, enseñándoles a amar a los unruly, maridos y a sus under hijos, control of their a ser husbands, so moderadas that the y word of púdicas, God may a not cuidar de la grieve the casa, hearer. a ser Urge bondadosas y that younger sumisas a men, los maridos, similarly, to para control que no themselves, se showing to yourself a desacredite model of el conduct that I Evangelio. respect, with integrity A and los jóvenes, exhórtalos humility, también a tener ideas in justas sound y speech, that I cannot be presentándote en todo criticized. como un modelo de An buena opponent will be conducta. put to shame En la without enseñanza anything sé bad to say about íntegro us. y grave con un hablar For the grace of sensato God e has appeared, saving all and training us intachable, to reject para que perverse la ways and worldly parte desires, contraria se and to abochorne, live no temperately, pudiendo justly, criticarnos en and nada. godly in this age, Porque ha as aparecido la being gracia de blessed Dios que hope. trae la He salvación para appeared todos los spiritually as a hombres, great God, enseñándonos a seeing renunciar the a la vida nature sin religión y a he los gave deseos himself for us mundanos, y to a llevar ya deliver desde us ahora from una all vida sobria, lawlessness, honrada y religiosa, cleansing guardando us la dicha que for himself, esperamos, a la people aparición devoted gloriosa to del do gran his Dios y ways. Salvador The nuestro word of the Lord. Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The salvation of the just comes from the Lord. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Trust in the Lord and do good. Confía en el Señor y haz el Dwell in bien. the land and Habita make su ready his tierra y good. practica la lealtad. Delight in the Lord, Sea el and he will Señor tu grant you the delicia, Él request. te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. The Lord watches El over Señor you vela and por his los eyes are días de on los you. buenos y su Everlasting love. herencia durará For the siempre. Lord El Señor are the asegura steps los of a pasos man, del hombre, firm, se running upon the complace whose en way. sus caminos. El Señor es quien salva a los justos. Turn from evil and do good. Apártate del mal y haz el Abide bien, forever. y The siempre just shall tendrás una inherit the earth casa. and dwell in it Pero los forever. justos poseen la tierra, la habitarán por siempre jamás. El Señor es quien salva a los justos. Whoever loves me will keep my word. El que me ama Father will cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his En apostles, aquel tiempo dijo, Señor, a sus among you would discípulos, say to your supongan que un criado tuyo trabaja como labrador, como pastor, cuando vuelve del come campo. here immediately ¿Quién and de take what ustedes le he dice says? enseguida, ven y ponte a la mesa? Would he not rather No, le dirán, prepare something prepárame de for me to cenar, eat? ciñete y Put on your sírveme, apron and mientras wait on como y me while bebo, I eat y with him. después Then comerás y eat and beberás drink tú. when I am finished. Is Tienen he que greatly to estar us? agradecidos al Because criado, he did what was porque ha commanded. hecho lo mandado. So should it be with Lo mismo ustedes, when you have done all cuando hayan hecho todo lo mandado, digan, we are unprofitable somos unos pobres we have siervos, done what we were hemos hecho obliged to lo que do. teníamos que hacer. Verbum Domini.
When Pope St. John Paul II Cuando el Papa San Juan Pablo II beatificó John Duns Scotus, al beato Juan Duns Scoto, a quien celebramos hoy, 1993, marzo 20 de called him 1993, the minstrel le llamó of the Incarnation, el cantor de la Encarnación of the Immaculate y Conception, defensor Mary's de la Immaculate Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Conception, Concepción de minstrel of the María, Incarnation, el cantor de la and the Encarnación defender of Mary's y el Immaculate defensor Conception. de la Inmaculada How was he the Concepción minstrel of de the María. Incarnation? That's one of the ¿Cómo reasons así that we es el use cantor de la today Inmaculada Concepción? Por eso to es que remind us of the reality of the usa estas Incarnation. vestimentas Vestments el día de hoy very para realistic, recordarnos de la realidad de la going home encarnación, to us, that muy realista, God became a little child, recordándonos que Dios se hizo un and he was bebé, born and carried un and niño, nursed él fue un by niño his no mother nacido que Mary, fue and that cuidado por Mary su madre was María, this worthy y María fue vessel, worthy esta vasija digna for the 9 donde months of él his unborn life. sería llevado durante 9 meses de su vida no nacida. Así que ella tuvo que estar libre del pecado para haber recibido el Verbo encarnado dentro de ella. Pero ¿cómo así fue que Duns Scoto, este brillante teólogo, quien trazó el camino para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, cómo fue también el cantor de la Encarnación? El beato Juan Duns Scoto That it was always in God's plan sostuvo que siempre fue plan de Dios to take place. que la encarnación sucediera, This was going to be the way que plan from all esta iba a ser la forma planeada desde toda la eternidad en to el fulfill nivel de amor creation, para cumplir la fulfill creación, all of creation, para and llevar enable la every creature creación a su realización y in permitir Christ que and toda through criatura Christ en Cristo y a to be través filled de with Cristo grace, estuviese llena de praise, gracia glorify y que God rinda in alabanza y eternity. gloria This a was the Dios en way la eternidad. in which Esta era la God forma reunited en que all Dios his habría de creation, unirse con toda su enabling creación, us to be filled permitiéndonos with grace, que estuviésemos to be llenos able de to gracia praise and glorify y God in que eternity. It wasn't rindamos alabanza y gloria a sanctification, Dios en la eternidad. Scotus's No, opinion, en la opinión de something else Don on the Escoto, fall esto of no the first dependía de nada parents. más en la caída de Well, nuestros this primeros was padres. No, opinion, en su speculative opinión theology, but it's a beautiful thought. era teología Benedict especulativa, pero es una quotes hermosa idea que his Juan teaching Pablo about Blessed II John cita en Duns su Scotus. enseñanza It's sobre a el beautiful beato Juan thought. Duns This Scoto. was God's Es una plan. hermosa It was idea a de plan que of love este from all es el eternity, plan de Dios, de regardless of amor de toda la the choice eternidad, that man sin would make importar la decisión que tomase el hombre. in the fall of Nuestros primeros creation, padres that he wanted to tomasen en unite la all caída, en la creation to creación. himself. Él quiso unir la And that creación this entera a sí mismo. is Y revealed, que this esto great es generosity, revelado, esta this gran goodness and this generosidad, love is revealed la not bondad only y in amor de Dios son Calvary, reveladas no solo en but el also in Calvario, the Blessed Eucharist. sino también en la Santísima St. Teresa Eucaristía. of Calcutta said, Como Santa when you Teresa look de at the Calcuta dijo, crucifix, you cuando see uno how he mira loved him al then. crucifijo, uno ve When como you un look at the Dios Eucharist, you see nos how amó en he aquel loves you entonces. now. Cuando uno ve la Eucaristía, vemos That cómo nos love ama is ahora, given to us que ese through the amor gift of the nos Eucharist. It's a es sacrament entregado a of eternity. través del amor de la Continued. Eucaristía. Es un sacramento And Pope Benedict de continued, he said, that Christ unión y is a comunión. Christocentric Y vision of creation. Christ is at the el center Papa continuó of all que of human Cristo history, se of all of encuentra al creation. centro de The toda la center historia is humana. Al centro de Christ. la creación se encuentra Cristo. So in the book of Revelation, Así for pues, en el libro example, del Apocalipsis, por it's only the ejemplo, Lamb that's es able to únicamente el Cordero open the quien es scroll. capaz de abrir He's the el one that reveals to pergamino. us the meaning Él es of el que nos history, revela the el meaning of our significado lives, the de meaning la of historia humana, creation. el significado de nuestras vidas, el John significado de la Scotus' vision creación. is Así que la a visión Christocentric de one. Juan It's Duns has Scoto es Christ at the very cristocéntrica. center. Tiene a He's the Cristo center of en el history, centro. Él es el of the centro de la cosmos, of historia y creation. del He is cosmos, the de la one who creación knows entera. us, Él es el que nos conoce and he is the companion and y Él friend es of our el life. compañero y amigo de And nuestras what a vidas. beautiful thing for us to contemplate today. And Es hermoso contemplar eso el día de hoy. he said, for the grace of San God Pablo en su carta a Tito dice, pues saving la all gracia de Dios and training us to ha reject aparecido salvándonos a todos, enseñándonos a vivir virtuosamente. And then we think, we've just had this novena Y for our nation as we acabamos de terminar la novena para la nación al prepararnos para las elecciones
And we de know that mitad de this término que country ocurrirán hoy, y was sabemos under the que este país está also bajo el our patronazgo bishops back in 1959 and earlier. declarado por nuestros obispos en But of 1859 y Thee, antes, de Yeshua, hecho, she who el is the patronazgo de Immaculate aquella Conception. que es la Inmaculada Concepción. And so it's quite fitting that today on Así this que es muy eternal apropiado lectio que day, hoy, en este día de elecciones de mitad de also término, celebrating the Blessed que John también Duns celebremos Scotus, who was the a one who el defended beato Mary's Juan Immaculate Duns Scoto, Conception. quien He fue alguien que overcame defendió that la Inmaculada theological Concepción de María. difficulty. Él Well, superó how was esa she dificultad saved teológica. if she's without ¿Cómo es sin? posible que haya sido salvada Well, we have to remember si es that God que lives era in libre the de pecado? eternal Tenemos que now. recordar que Dios vive en la eternidad. Everything is present to him, past, Todo present, está future. presente para Él, All is el present. pasado, presente y He futuro. lives Todo in está the presente eternal para Él. Él now. vive en un presente So eterno. Mary had, Así que by the María, merits of her son Jesus por los Christ, méritos de su Hijo preventative Jesucristo, redemption, tuvo una so that she was redención saved by preventiva. virtue Fue of the salvada redemption that en Christ, her virtud son, de la would win for us. redención que Cristo, su Hijo, ganaría So para we nosotros. describe it as two Así ways que of la being podemos saved. describir como que hay The dos rest of us formas de ser fall salvados. into the pit Para el resto de inherent in nosotros, original nosotros sin. caemos We're en saved el by being pozo born de of haber God heredado el pecado original y somos after we've salvados de ese fallen into that pozo pit. después Another way de of haber being caído. saved Pero is otra actually forma de one ser salvado es you're que prevented uno from está falling into caminando that pit. y That's another way uno to queda be impedido saved. de caer en So ese it was pozo. Es uniquely otra forma de ser for Mary salvado. Así in que fue de Immaculate manera singular Conception, para and so it María was fitting en su Inmaculada that Concepción. she would be that worthy Es vessel apropiado que ella fuese to esa bear vasija digna who is God and que true llevaría a man aquel que es in the Dios womb of Mary, y and verdaderamente it was hombre fitting that dentro she del would be seno de María immaculately conceived. y sería concebido inmaculadamente. So when we think of this and we think of our Así que midterm cuando elections pensamos en today, esto y en we nuestras today elecciones de office mitad of de término el readings día this de hoy, morning, en nuestro oficio de las and lecturas de esta mañana, during the office of readings, we had rezamos, Psalm 102. tenemos el Salmo Well, there's a 102 section in there that y hay una really struck sección me as que appropriate realmente for me today llama la in our atención, que es muy apropiada midterm para elections. el día de hoy de elecciones de medio The Lord término. will turn to the prayers El of the Señor helpless, escuchará las oraciones de los despise indefensos, their prayers. no rechazará sus Let this oraciones. be written for ages to come, Que esto quede escrito para toda la that a eternidad. people Que yet unborn un pueblo que aún no ha nacido praise the Lord. le rendirá alabanza For al the Señor. Lord came down from his Pues el sanctuary on Señor high, descendió desde su and santuario en looked las down from alturas, heaven to the earth, miró desde el cielo a la that he tierra, might hear the groans of the prisoners and free those escucha condemned las to die. oraciones de los prisioneros Free those y condemned to aquellos die. y dio libertad a That a aquellos people yet condenados a morir, unborn pero un pueblo que no ha praise the nacido aún Lord. le rendirá alabanza. And so really it is a choice for Así us pues, today, realmente se trata de leaders una that we decisión para choose, nosotros el día de hoy. that a Los people yet líderes que hemos de unborn may elegir, praise the un Lord. pueblo que no ha They may not nacido, be rendirá condemned alabanza al to Señor. No serán their condenados a la lives will be muerte, loved, sino que sus cherished, vidas serán amadas, nurtured, queridas, respetadas, like our little girl cuidadas, with us today. como la niñita que tenemos aquí el día de Presence hoy. Nos deleitamos en su presencia. to us too. God became Esto a nos little hace child. ver Became a little que child. Dios se hizo un pequeño And niño. the psalm speaks of that a people. Y el Salmo nos habla de ello, de un pueblo que aún no ha nacido rendirá alabanza al Señor. So to think about today, to get out, Pensemos it's our en eso el día de hoy. Salgamos a votar. Es nuestra responsabilidad what is truly good, defender lo what is que es truly right, realmente bueno, the lo dignity que of es all human realmente life, correcto, la dignidad de toda dignity of vida marriage, humana, la dignidad between del one man matrimonio and woman entre for un life, hombre y una mujer para toda la dignity of vida, the family, la dignidad de la familia, of Christian morality, de la moralidad Christian morality, cristiana, nuestra moralidad in general, judeo-cristiana, la moralidad en leads to general a flourishing lleva in our a individual lives, una our family prosperidad lives, our en nuestras vidas societal lives, individuales, because nuestras the vidas family is the familiares, cell of la vida de la society. sociedad, porque la familia es el núcleo So de la let us do sociedad. our part, take our Así que hagamos esta responsibility, parte, aceptemos support these nuestra things, responsabilidad de apoyar estas pray for cosas, these things, to work de for rezar these por estas things, cosas, de and to elect men trabajar and por women estas who will cosas y uphold elegir these hombres y things, mujeres que han de defender govern estas us cosas, with moral lives. gobernándonos con vidas morales. St. Paul is writing to Titus, San Pablo le escribe a Titus Tito is among y a community Tito está en in una Crete, comunidad so en he's Creta
put in charge of the community Él ha sido puesto encargado de la comunidad en Creta ahí y está constituida principalmente de conversos recientes. ¿Y cómo era la vida de aquellos en Creta? San Pablo nos dice anteriormente en esta carta, He writes in chapter y él 1, escribe en el capítulo 1, prophet of their own once said, Cretans un profeta de ellos dijo en cierta ocasión que los cretenses siempre han sido mentirosos, that testimony is true. impacientes y glotones. Ese They testimonio actually es had cierto. God that they De worshiped, hecho, tienen un but Dios que wine alababan, rivalry el Dios del vino is who they y worshiped. la disipación. This was the atmosphere Es a quien of the alababan. Christian Así church. que esta era la atmósfera And some donde of echó these raíz la new iglesia converts were cristiana, still y algunos de infected with estos this nuevos conversos aún culture. estaban infectados con esa cultura. So that's why he gives us just these Así que basic por eso es teachings que on how nos we're da gonna estas have a healthy enseñanzas family life. básicas acerca de cómo tener una Each one of the vida groups, the old men, familiar the young saludable. men, Algunos de the los old grupos men, the young antiguos women, they're to live temperately. They are to be tienen que self-controlled, vivir de manera controlada, as well as abstemia, faith, tener control hope, and propio endurance, y which are también really tener fe, faith, love, paciencia and endurance, y which is really esperanza. hope that we can persevere. Hemos de perseverar And that he himself is to be y que Él model, mismo debe and ser that modelo, Christians too are to be y que models los for others cristianos so también they deben can ser see modelos the para los beauty of demás, life, para que puedan ver living la a hermosura de esta vida, de vivir una self-controlled, vida a virtuous life. de control There's propio, something una vida attractive about it virtuosa. because it's Hay algo beautiful. atractivo en ello porque es We hermoso. ourselves flourish when Y we nosotros embrace that mismos lifestyle. prosperamos cuando aceptamos ese estilo de vida. And so Paul says, so that Así the word pues, of God Pablo will not be dice, de discredited manera que la palabra de Dios by our life. no That's a quede challenge for each desacreditada of por us nuestras as well. vidas. Es un To live up desafío para to our todos nosotros, calling, ¿verdad? to Vivir live up to según the nuestro way the llamado, Lord has called cumplir us con to live el llamado que el virtuously. Señor How nos are we ha able to dado do de that? vivir By the virtuosamente. grace of ¿Y God cómo and His podemos hacer will, esto? he writes to Con la gracia de Titus, Dios. saving all and training us to Él reject escribe a Tito, boundless ways and el que worldly nos salva desires, y and nos to live mantiene temperately. alejados de deseos mundanos para que And vivamos then de when we manera look at controlada. today's gospel, Y luego cuando miramos el the Lord Evangelio tells de us hoy, that when you've el done Señor nos everything you've dice done, que cuando hayamos hecho todo lo you que are to hemos say, hecho, hemos we de are decir, unprofitable servants. no We have somos done más que what we were siervos, obliged to do. solo hemos hecho In lo que other words, teníamos que we are hacer. to En otras serve palabras, the Lord, hemos de servir al Señor, carry out the work He has hemos de given to us cumplir in our la particular labor que nos vocations ha and encargado en faith nuestras without complaint vocaciones en particular y forma de vida en and without particular, feelings of sin entitlement. quejarnos y I sin didn't sign up for this. engreimiento, sin I'm quejarnos. plowing all day and I still got to make a Oh, he estado arando todo el día y God's ahora telling tengo us, que don't be cocinar. El complainers. Señor nos está diciendo que no We're seamos obliged to live quejumbrosos, a life of love que and estamos loving obligados a vivir una service, vida de to be servicio en ready el to amor, atone, to serve others, dispuestos a to servir a give los of demás, ourselves. a And entregarnos. Jesus gives the supreme Y example, of Jesús course, da el in ejemplo this. supremo, por supuesto, en la He última cena. washes the feet of his Él lava disciples los at the pies Last de Supper sus and says, discípulos, de sus I've apóstoles, y dice just given you an que example. les acabo de dar un ejemplo, But dice I'd el like to Señor. conclude also Pero me gustaría concluir también con a word that our Lord also una palabra says que el Señor también that is dijo, related to this. que está Earlier in relacionada a Luke's esto. gospel, this was Luke Anteriormente en el chapter Evangelio según 17 San Lucas. and Este es Luke el chapter capítulo 17 de 12, San Lucas. En el where capítulo he 12 de writes San Lucas, 17, he's saying, estamos aquí en el 17 y él "You're está going to serve diciendo, and do it ustedes van without a servir complaint. y lo This is van a what hacer we're sin obliged to quejarse. do." Estamos obligados a But hacer in Luke esto. chapter Pero en 12, el capítulo 12 he's de San speaking of the Lucas, él messianic está hablando banquet. acerca del banquete mesiánico. Jesus said to his Jesús disciples, dice a sus discípulos, "Gird your loins and light your lamps. Be fájense like servants las who wait for their vestimentas, master's return, sean como lámparas, sean como ready to siervos open que immediately esperan when he comes a and su knocks. amo que regresa de una fiesta de boda. Blessed are those servants whom the master finds Bienaventurados aquellos siervos of que arrival. el amo encuentra vigilantes en su llegada. Amén, amén os He digo. will gird himself and Él have them mismo recline se at table fajará y los and proceed hará to sentarse a la welcome them. mesa y se dispondrá a Should you servirles la come in the comida. second or third watch and find them prepared in this way, Y blessed are se those llegasen servants. en la segunda o Now, tercera when we're guardia y los encuentre así, speaking of dichosos this esos siervos. messianic banquet, this banquet of Él está eternal hablando life. de ese banquete mesiánico, el And banquete de finally, I'd vida like to eterna. Y conclude finalmente me with gustaría a concluir little card I found in con una one of our estampita books que in the encontré en library, uno de a nuestros booklet of libros our other en la biblioteca friars. que
Uno de As los a quote otros from frailes St. dejó, John Paul era una II, cita de San Juan Pablo he II puts everything in perspective que for us. pone todo en Everything I've talked perspectiva about para today. nosotros. Todo de lo And que he everything hablado we el día know, de hoy Christ is y the center of it en all. toda nuestra vida, Dios es el centro So de here's todo. John Paul Cristo es el II, my centro closing de words todo. today. Esas son las palabras de San Juan Pablo II. Life, La vida, long or short, ya sea is a corta o journey larga, towards es paradise. un peregrinaje hacia el paraíso. There is our fatherland. Ahí está nuestra patria. There is our real home. Ahí está nuestro hogar There is our verdadero. Ahí appointment. se encuentra Jesus is nuestra waiting meta. for us in paradise. Jesús nos espera Never en el forget this paraíso. supreme, Nunca se olviden consoling truth. de la verdad suprema que da consuelo.